Muy buenos días, mi nombre es Juan David Viñas y estoy aquí para hacer un pequeño análisis. Soy estudiante de psicología, así que sí, vamos a verlo a partir de una perspectiva psicológica, la película del Joker. Pero no desde cualquier perspectiva, sino desde la perspectiva de la psicología clínica. La psicología clínica se encarga de analizar, investigar y tratar las enfermedades mentales. Sin embargo, no todo se trata de etiquetas y simplemente decir, esta persona tiene ese trastorno, no se trata solo de eso. Aquí voy a sobre todo explicar de qué puede tratar la psicología clínica y vamos a abordar los aspectos más grandes o que yo considero más esenciales de ella. Y lo vamos a hacer por la película de El Joker de 2019, esa película que ganó muchos Oscars. Así que bien, quédese conmigo para analizarla. Ok, primero vamos a analizarlo desde nuestro protagonista. Arthur Fleck es una persona de estrato bajo que vive en la ciudad gótica. En la época de 1981 es una persona que posee un trastorno neurológico que le provoca una risa incontrolable, alguien que parece estar aislado a nivel social, que tiene pocos amigos y pocas interacciones sociales más allá de una madre que posee también un trastorno delirante y de la cual Arthur tiene que encargarse de mantener. Muy bien, a partir ya de este contexto podemos decir que Arthur vamos a ver cómo poco a poco va cayendo en la locura, como de alguien que podría considerarse tímido, no diría súper funcional, pero sí medianamente funcional, va cayendo en la locura y se convierte en un monstruo. Ahora bien, vamos a primero analizar el por qué a Arthur se le considera anormal. Así que, ahora, nuestro autor se llama Davidson. Davidson es un famoso autor de psicología y sobre todo nos explica que la conducta anormal es una conducta que más allá de ser rara, es una conducta que está asociada con problemas en la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Y es que Davidson analizaba que la conducta anormal suele tener unos 4 factores muy importantes a la hora de determinar si es tratable. Pues hay conductas anormales que no necesariamente son trastornos, ¿de acuerdo? Ahora bien, digo que había 4 criterios para esto, que primero es el malestar significativo. Es decir, que la persona se sienta mal, que la persona se sienta como triste, como que no le gusta su situación. La segunda es el deterioro funcional, es decir, que la persona ya no puede vivir su día a día de manera correcta y sienta que no puede. La tercera es el riesgo por uno mismo y para los demás. Y finalmente la última es el contexto sociocultural. Y quiero remarcar contexto sociocultural entendido como en qué sociedad vive y en qué momento histórico se encuentra la persona para determinar las normas sociales que predominan en ella. ¿Por qué? Porque según Davidson, que analiza la conducta anormal a partir de un modelo, no solamente enfermedad y tratamiento, sino de un modelo que conoció como psicología biopsicosocial. ¿Ok? Esto lo que hace es analizar las enfermedades desde 3 diferentes enfoques o factores que influyen en ella, en los trastornos. El primero es el enfoque biológico, que son los genes. La segunda es la zona social, que es las relaciones en las que la persona se mantiene, con quienes habla, con quienes se relaciona. Y la última es la sociedad en la que vive. Pues dependiendo de la sociedad, ciertas conductas son más permisivas o no. Ejemplos de ello, por ejemplo, en la cultura griega antigua, ser homosexual estaba bien visto. Sin embargo, aún a día de hoy hay ciertos campos de reeducación para que consideran el homosexualismo un trastorno, aunque la psicología clínica no lo considera así, no está en los manuales y fue retirada en el 76 del DSM. Así que bien, como podemos ver, el contexto y la sociedad influyen e importan. Ahora bien, ¿por qué Arthur podría determinar que su conducta es anormal? Muy bien, malestar significativo. Vemos como Arthur es alguien que claramente en la película se le puede ver decaído, con los ojos tristes, con unas arrugas de expresión de estrés muy altos, se le ve llorando inclusive. Se nota que él no está sintiéndose bien en la situación en la que vive. No solamente podríamos decir que es una tristeza momentánea, sino que es una tristeza que se ve a lo largo de la película y es una película que dura bastantes días. La segunda es el deterioro funcional
y vemos como él poco a poco por ejemplo, primero perdió su trabajo y luego vemos como ya no se puede relacionar de buena manera con las personas, sus relaciones empiezan a fallar y esto lo va afectando en el día a día, su tristeza se va acumulando y va cayendo poco a poco más en una soledad mucho mayor. Riesgo para sí mismo, para otros. Ya cuando ya la sociedad está tan alta, cuando ya él no encuentra un sentido a todo lo que vive y siente que su realidad colapsa, él empieza a asesinar. Él asesina de hecho a su madre, a 2 personas que fueron en defensa propia, así que no se puede determinar mucho que fuera como tal muy impulsiva. Sin embargo, cuando asesinó a su madre, esto sí fue a conciencia, así que claramente es un riesgo no solo para él, sino para los demás. El contexto sociocultural, él está en Gótica en 1981, en una sociedad que parece estar cayéndose a pedazos. ¿Por qué? Ok, Gotham está inspirada en la Nueva York de 1980. La Nueva York de 1980 era una época que fue famosa principalmente por sus periodos de violencia, pues las pandillas estaban al alce y la criminalidad estaba disparada. La gente se encontraba asustada y todos los apoyos sociales, la economía también estaba a la baja, así que todos esos factores hicieron que en Nueva York la gente fuera desconfiada naturalmente y que tuvieran que andar con un arma en la mano todo el día. Así que en el contexto sociocultural de Arthur, claramente está en una sociedad bastante desconfiada, bastante aislada, donde el egoísmo predomina y en donde pareciera haber un abandono total de las personas. Con estos 4 criterios podemos dar cuenta que Arthur claramente tiene una conducta que podemos decir que es no solamente anormal, sino que es algo que debe ser tratable. ¿Por qué empiezo a decir todo esto? Y es porque quiero llegar a mi siguiente punto. Si podemos ver que Arthur cumple con todas estas funciones, claramente Arthur debió ser tratado con bastante rigurosidad, pues cuenta con todos los factores que podemos considerarse anormales. Ahora bien, ¿esto sí pasó que Arthur fue tratado o no? Pues bien, en una escena de la película se muestra cuando Arthur va al hospital a recibir sus medicamentos. Ahí tiene una breve entrevista con la psicóloga y le dice que simplemente consuma sus medicamentos y que todo estaría bien. Eso es lo que nos muestra. Arthur nos muestra que no se siente bien y prácticamente eso es como una evaluación muy superficial. Así que, en base a lo que Trull y First son 2 autores que quieren mostrarnos cómo es la psicología clínica y cómo debe ser aplicada. Ahora bien, la psicología clínica, según Trull y First, debe que ser algo que sea científico, que sea práctico, que tiene que ser una evaluación muy rigurosa para que la persona pueda ser bien tratada, para que pueda tener una buena intervención y en la que haya una buena ética. Ahora bien, en esta, según Trull y First, tiene que haber una comprensión total del sujeto. Esto no se muestra en la película. Arthur desde el inicio o desde la entrevista nos muestran que solo recibe medicación, es decir, él solamente va allá a la sala es a que le den un medicamento y sin intercambiar pocas palabras con la terapeuta, pues por lo que me acuerdo fueron a lo máximo como 15 minutos de entrevista y en 15 minutos no se puede trabajar mucho, así que Arthur solo recibe pastas. Solo se le pregunta en un clásico ¿cómo estás? Una pregunta que parece literalmente hecha en un elevador, así que para mí, de lo que yo puedo ver acá, no hay nada de psicología clínica aplicada, pues no hubo una psicoterapia estructurada, es decir, hay varios modelos en los cuales podemos tratar a las personas, que son el modelo, por ejemplo, psicoanalítico, el modelo conductual, sin embargo, no hubo ningún modelo aplicado en su caso. Tercero y muy importante, no hubo intervención a sus traumas, solo hubo medicación a su tratamiento, a su diagnóstico esquizofrénico. Así solamente fue hecho a base de pastillas. Y se sabe que en el día las pastillas, a pesar de que sí ayudan sobre todo a bajar los síntomas, estas no curan el trastorno en sí y tampoco ayudarían a Arthur a sobrellevar su situación. Así que por lo tanto las pastas no son suficientes
tampoco hubo un buen seguimiento de riesgo como explican estos autores, así que claramente no hubo una buena ciencia, no hubo una buena práctica, por lo tanto no hubo una buena comprensión del sujeto, así que el sistema trazó a Arthur más que todo como un simple expediente, como una simple persona a la cual debían mantener ahí y no como alguien que debía ser tratado y manejado como humano, que tiene una historia, que eso es muy importante, la historia del sujeto. A partir de la historia se pueden explicar muchos de los comportamientos de este, y no hubo una buena investigación rigurosa de él, pues Arthur al final sabemos que fue abusado de manera infantil por su madre, gracias a los expedientes que tenía precisamente su madre, pues ella había sido internado en el manicomio de Arkham. Y esto podemos verlo a través de otro autor. Hersen señala que hay una identidad profesional y tenemos una responsabilidad social como psicólogos clínicos, que no solo nosotros intervenimos a un individuo, sino que intervenimos a todo un sistema, que nosotros tenemos responsabilidades sociales. ¿A qué me quiero ir con esto? A que, primero, no hubo una buena investigación rigurosa por parte de él. A pesar de que sí se pudo determinar que era alguien con una conducta normal, no hubo una buena investigación, no hubo un buen tratamiento. Y la pregunta es ¿por qué? Pues precisamente por eso señala Hersen y la responsabilidad social que nosotros tenemos. Y es que la película nos muestra que, de hecho, en su segunda sesión nos muestra cómo a Arthur le dicen que habrá un recorte mayor de presupuesto en una clínica que se veía prácticamente abandonada y que prácticamente estaba colapsada y que ya no habrían más redes de apoyo. Y esto es muy importante, pues a partir de acá vemos cómo la institución y el Estado abandona al sujeto. Entonces, acá nosotros vemos como psicólogo clínico, la psicóloga intentó ayudar a Arthur, pero no hubo una ayuda seria, no habían los recursos y fondos para hacer la intervención. Y nosotros como psicólogos clínicos tenemos que ver que el costo no solamente es algo privado, no solamente es un problema de él, sino es un problema de todos. Acá Arthur no explota o llega hasta el final, es por simplemente el hacerlo solo, no, es algo que todo el sistema no lo sostuvo. Nosotros como sociedad no nos abandonamos a esas personas, o eso es lo que yo quiero criticar, pues en la película se muestra cómo la sociedad abandonó a Arthur y el sistema, es precisamente el de salud, no estuvo disponible para él y al final lo dejó. Nosotros como psicólogos clínicos tenemos que ver más allá de una simple responsabilidad de esta persona es así, tales y tales y ya, lo trato y listo. No, nosotros tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser investigativos, tenemos que también aportar a la administración, pues según la propia Hersen, los psicólogos no solamente trabajamos en tratamiento, sino también a nivel administrativo, y hacemos esto es precisamente también para ayudar a que el sistema no colapse. Nosotros como psicólogos debemos ayudar a mantener este sistema, a que el sistema funcione correctamente para las personas. En el caso de Arthur, esto no se vio, pues estaba en una sociedad en la que ya el Estado y el sistema estaba colapsado. Ahora bien, vamos a ver el diagnóstico más la comprensión que había en él. Si ya sabemos que la institución le falló, pues no hubo una buena rigurosidad en su tratamiento y el sistema de salud lo abandonó completamente. Bien, ahora, muchos debates giran principalmente en ver qué trastornos tiene el Joker, que puede ser, por ejemplo, trastornos esquizofrénicos, no sé, y tales. Pero más allá de eso, tenemos que ver cómo todos estos factores intervienen. El factor de su tratamiento docente, el factor de que la sociedad lo abandonó y que no hubo una responsabilidad social con él, y los factores individuales que él tenía. Por ejemplo, el hecho, si lo analizamos desde la perspectiva psicosocial de Davidson, vemos que primero, su biología, su madre ya tuvo un trastorno delirante, así que él tenía predisposición a este. El segundo, el trauma que tuvo por el abuso de su madre. Y tercero, el contexto del aislamiento social que ella lleva encima. Así que con esto podemos ver
todo el panorama del por qué Arthur terminó cayendo en la locura. Su historial de abuso, su historial biológico, su historial de abandono sociocultural, todas estas están relacionadas en sí. Ahora bien, considero esta película una crítica a nuestra rama como tal, a la psicología clínica. A mi parecer no es una crítica a la psicología clínica, pues a pesar de que solamente se mostró en breves momentos, como el tratamiento de Arthur, vemos que no fue un buen tratamiento, pero no fue un buen tratamiento porque no hubieran las ganas, pues la psicóloga de verdad intentó ayudar a Arthur y se le vio una buena predisposición a intentar comprenderlo, a intentar animarlo, pero sin embargo eso no es suficiente. No se trata de decirle a alguien como, hey, todo estará bien, no se trata de eso. Mi perspectiva es más que todo una crítica al abandono del sistema, al abandono y decadencia de la sociedad, de cómo apartamos a los individuos con conductas anormales o trastornos. A Arthur ya se le veía como un bicho raro, la gente se le alejaba y ese aislamiento lo que hacía es que aumentaba el nivel del trastorno, lo empeoraba. También es el hecho de que nosotros como psicología estuvimos como tal en la película ausentes. No hubo una práctica psicológica, no hubo exámenes, no hubo una entrevista rigurosa, no hubo una evaluación de riesgos como plantean los autores, sino que simplemente fue un, mira, ten tu pastilla y hasta aquí, fue solo un expediente. Y eso en psicología clínica, analizando todos los autores que dijimos, de Tools, Sanders y Davidson, nos dicen que el tratamiento es multifactorial, es decir, no solo se analiza al individuo, sino también a su contexto y el lugar en donde pertenece, que tiene que ser riguroso y que tiene que estar respaldado por evidencia. Esto no es algo que vemos con Arthur, esto es algo que vemos a lo largo de la película y que nos muestran en pequeñas señales viendo la historia de él. Pero es algo que Arthur descubre más que todo por sí mismo, por expedientes de su madre. Por ejemplo, cuando él mira el expediente que su madre tuvo delirios y que la madre decía que él era el hijo de Arthur Wayne, cuando eso fue mentira. Perdón, de Thomas Wayne. Y en realidad eso fue mentira. Y esto no es algo que la propia psicóloga como que muestra en sus reportes. Su reporte era distinto. Así que con esto podemos dar cuenta que no hubo una evaluación correcta. Por lo tanto, no hubo una buena psicología clínica, a mi parecer. Y lo único que hubo fue un intento de tratamiento, porque tratamiento ni siquiera creo que fuera, porque un tratamiento suele ser riguroso, no solo con pastas, sino que los tratamientos modernos tienen que estar acompañados de psicoterapia. En el caso de Arthur no existió tal psicoterapia. El Joker es una crítica a la ausencia de las instituciones, al abandono del Estado y a la falta de empatía de las personas, que cuando la sociedad y el Estado va en decadencia, la gente se aísla, la gente se vuelve violenta, agresiva y deja de lado a las personas que más apoyo necesitan. En este caso, el Joker como persona fue alguien que fue abandonado, fue alguien que fue repudiado y al final fue un monstruo que fue creado. No nació. A pesar de que había ciertos factores biológicos de predisposición, fue alguien que fue al final hecho por la sociedad. No solamente por algo individual, sino que nosotros como sociedad tenemos que ver con él. Así que muchas gracias por escucharme. Espero que hayan aprendido un poco más de la psicología clínica, que sepan que es más que solamente etiquetas, que es investigación rigurosa, que es analizar la historia y las sociedades en las que los sujetos viven, que también se trata de tener una buena ética profesional y que nosotros también podemos trabajar en áreas administrativas en las que podemos apoyar al sistema para que éste no colapse y como sociedad no solamente tratar enfermedades sino también poder prevenirlas y que la salud mental general simplemente esté mejor, no solamente que empeore, o bueno, no digo que empeore, sino que como tal no se trate de tratar una enfermedad, sino que ya de por sí sea algo más prevenido, algo un poco más social, porque la salud mental es un deber de todos, no solamente de individuos. Muchas gracias por escucharme, hasta luego.